Hoy el tema clave es cómo tratar de reducir el consumo de edulcorantes, que en un momento se creía que era lo mejor que podía haber en reemplazo del azúcar, pero de acuerdo a diferentes estudios de investigación que me puse a estudiar para esta jornada que vamos a tener hoy, eh, descubrí que hay un montón de estos edulcorantes que nos hacen tener consecuencias negativas a largo plazo, como por ejemplo, bueno, primeramente que es un engaño total al cerebro. Si vos le estás diciendo, bueno, toma, ¿querés sabor dulce? Toma edulcorante, pero el cerebro se queda esperando en realidad el azúcar que vos le estás prometiendo con ese sabor dulce que le estás agregando del edulcorante, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que realiza el mismo? Un acto de búsqueda permanente por ese sabor dulce que vos le estás prometiendo, agregándole ese edulcorante. Entonces busca por mecanismos de compensación aquellos alimentos que sí tienen azúcar realmente. Entonces te vas a los alfajores, a las golosinas, a los chocolates, a las facturas, todo lo que contenga azúcar de por sí agregada, ¿no? Por otro lado, los edulcorantes artificiales, que son los no nutritivos, es decir, que no te aportan nutrientes, no te aportan nada en particular, tiene la característica de que a largo plazo puede llevarte a afectar la microbiota, ¿sí? Que es la parte de los intestinos en donde se absorben los nutrientes particularmente. Entonces, fíjate vos la gravedad. Si yo te digo que vos consumiendo edulcorantes afectás la porción de tu cuerpo donde se absorben los nutrientes, el día de mañana puedes llegar a tener alguna carencia nutricional. Bien, entonces de ahí viene el paso siguiente, ¿cómo hacer para dejar de consumir esos edulcorantes? Ujú. Para bajar el umbral del sabor. Y acá es donde te voy a dar una pauta clave. Esto no es de un día para el otro que te levantás y decís, bueno, hoy ya no consumo más edulcorantes, porque vos a tu paladar tenés cierta costumbre de ese sabor dulce. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Es todo un proceso, ir de a poquito bajando ese umbral del sabor, agregándole cada vez menos. Si le ponías 2 sobrecitos, probá con ponerle un sobrecito de edulcorante. Si le ponías en gotitas, probá de medir las gotitas y de a poco, semana a semana, proponerte la reducción de su consumo, hasta que llegue un punto en el cual no sientas la necesidad de agregarle ese edulcorante extra, porque le vas a sentir realmente el sabor natural y propio de los alimentos. Voy a consultarte sobre algo que está muy de moda de un tiempo a esta parte, que es la o el stevia. ¿También es recomendable consumir stevia en ciertas infusiones? Está muy buena tu pregunta, porque es el endulzante natural más conocido últimamente por sus beneficios en cuanto a que es justamente proveniente de origen vegetal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El edulcorante en realidad son los glucósidos de steviol, no es la stevia. O sea, Ujú. lo que te venden como stevia ya está ultra procesado. Si vos conseguís los glucósidos de steviol, que es en realidad es la hojita de, como si fuera un yuyo, como si fuera un burrito, que lo puedes conseguir inclusive en las dietéticas, te lo venden como si fuera un té. Sí. Eso es lo que realmente vos tenés que aportarle para endulzar. ¿Qué pasa? No le puedes agregar una hojita de stevia, por ejemplo, un café. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Infusionarlo, ¿sí? Entonces ya lleva como un proceso un poco más tedioso. Pero está bueno por ahí si vos no te acostumbras a dejar el azúcar o el edulcorante en el mate, que ahí sí es más fácil de mezclarlo con la yerba y de infusionarlo con el agua caliente que vos utilices para cebar el mate, ¿cierto? Entonces, mi mensaje para vos y para toda tu audiencia es que tratemos de ir reduciendo de a poco ese umbral del sabor, Ujú. de desacostumbrarnos a ese sabor tan dulce que nos fue metiendo la industria alimentaria, ¿cierto? Porque hoy si nos ponemos a analizar distintos alimentos, encontramos que tiene el azúcar en muchas formas, o inclusive los que dicen ser light, tienen edulcorantes que realmente no le hace falta resaltar el sabor. Pero ¿qué pasa? Estamos muy acostumbrados a ir al súper y comprar el paquete y consumirnos eso. Entonces, tratemos de ir de a poco cambiando un poquito esa cultura alimentaria y tratando de incorporar alimentos más naturales, dulces naturales, como lo son las frutas o las frutas deshidratadas, que también se utilizan mucho hoy en día
en la elaboración healthy, en la elaboración Ujú. saludable, el hecho de consumir, por ejemplo, los dátiles o pasas de uva o ciruelas deshidratadas para reemplazar justamente ese sabor dulce añadido, el azúcar añadida.